Pues ya estamos aquí en nuestra sección Desde el Campus. En esta ocasión le decía con Alberto Abad Suárez y vamos a hablar de un tema muy importante, del tema de justicia cotidiana. Para eso incluso viene Alberto hoy armado con un libro de una colección importante que editamos ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas aquí de la UNAM, Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, que son 25 encuestas nacionales. Y tú comentaste esta encuesta nacional de justicia junto con Edgar Corso y Héctor Fix Fierro en un librito, además lleva un título, la verdad, muy sugerente, Entre un buen arreglo y un mal pleito. ¿Cómo andamos, Alberto, en este tema? Bien, pues creo que lo más importante de este tema en este momento es que lo estamos discutiendo. ¿Sí? O sea, llevamos un año en discusiones sobre temas de justicia cotidiana, en donde nuestro libro sale muy a propósito, porque lo que salimos a buscar fue hacer una encuesta nacional de justicia por primera vez sobre el tema de justicia. ¿Es la primera encuesta nacional de justicia que se hace por primera vez? ¿Sí? De justicia, sí. Hemos encuestado sobre otros temas. Ok. Hemos encuestado sobre cultura de la Constitución, hemos encuestado sobre discriminación, pero es la primera que hacemos sobre justicia. Y lo que buscamos era saber qué pensaban los mexicanos. ¿Qué pensamos los mexicanos en este 2015 ¿Y cuando se hizo sobre la justicia? Bueno, vemos un mexicano que considera la justicia como un valor importante, pero que no todos creemos que la justicia es lo mismo. Okay. O sea, podemos dividir. Tenemos distintas concepciones. Tenemos distintas concepciones. Hay un acercamiento moral a la justicia de una tercera parte de los mexicanos. Okay. Hay un acercamiento estratégico a la justicia. O sea, la justicia como algo que si me conviene es un valor, si no me conviene es justo, no. Si me sale bien. Y hay otro acercamiento de piso parejo. O sea, decir, bueno, la justicia no tiene que ser un valor, no tiene que estar cerca de la moral, tiene que ser algo que nos ponga un piso parejo. Algo más material, digamos, que nos ponga. Ahora bien, mientras que los mexicanos valoramos la justicia en estas distintas visiones, ¿sí? Pensamos que somos un país poco justo. Pensamos que es difícil acceder a la justicia. ¿Por qué? Porque creemos que la justicia, o lo que consideramos que son los medios para acercarse a la justicia, están manchados por corrupción y que lo que principalmente motiva esa corrupción es la desigualdad. O sea, la posibilidad de que el dinero te acerque a la justicia. Exacto. Entonces dirías, Alberto, que hay un problema también acá de fuerte desconfianza hacia las instituciones. Y hacia nosotros mismos. Y hacia nosotros mismos. No, porque el tema no es solamente que la institución va a estar abierta a que la institución encargada de impartir justicia va a estar abierta a entrar a este mundo de corrupción, sino que el mismo sujeto poderoso, el mismo sujeto que tiene los medios para hacerlo, los va a usar. O sea, tenemos una sociedad en la que los privilegiados llevan ventaja. Desigual. Y esa es, digamos, y se refleja en nuestra encuesta de justicia. O sea, es algo interesante como un tema que quizá no aparece como de los principales en las discusiones de justicia tradicional. En este contexto mexicano hoy sí aparece la desigualdad y la corrupción como motor de esa desigualdad. No, pues dos de los grandes desafíos, quizá los dos grandes retos que, digamos, lesionan el tejido social en México, la corrupción y la desigualdad, apareciendo en el tema de justicia. Así es. Y después vimos cosas que nos resultaron muy interesantes. Por ejemplo, les preguntamos qué tipo de conflictos tenían los mexicanos, ¿no? O sea, para ellos esa justicia dónde se ve reflejada. ¿Y en dónde están los pleitos? Entonces vemos que, por ejemplo, el 30% de los mexicanos, más del 30%, ha sufrido un robo. Pero, además de eso, a más del 20% ha comprado algo que está descompuesto, que no servía y tuvo un problema por eso. O más del 20% también prestó dinero y no se lo regresaron. O más del 10% tuvo un problema en la escuela de sus hijos. Entonces nos dimos cuenta a través de esta encuesta que si bien el tema penal es muy importante y que además ha estado ocupando la agenda de la justicia en los últimos años, hay otros temas muy cotidianos, como la escuela, cómo comprar algo, cómo prestarle dinero a alguien, cómo tener un terreno y tenerlo en disputa, que representan gran parte de la carga de los temas que la gente percibe. Lo penal es relevante, pero no es, digamos, no es lo único. ¿No? Entonces, no es lo único. No es lo único, sino que los temas de justicia que los mexicanos justicia cotidiana con esta idea. Son estos también, ¿no? Los temas laborales, por ejemplo. Entonces nos damos cuenta a través de esta encuesta que son tan importantes como el tema penal, pero que no les hemos dado la importancia en la agenda. Alberto, tú has estado vinculado precisamente en un esfuerzo institucional
por llevar a cabo una serie de transformaciones institucionales en materia de justicia cotidiana, convocado por nuestro instituto, por el CIDE y por Presidencia de la República. Bueno, ¿cómo ves lo que el presidente de la República, un paquete de reformas que presentó en esta materia? ¿Qué características tiene? ¿Cómo fue tu participación ahí? ¿Y qué tan optimista estás en lo que pueda salir de esto? A ver. Bien, a ver. Son muchas preguntas, pero son pocos minutos. Mira, a ver, en principio creo que fue un buen esfuerzo. Ya concluimos, digamos, nuestra participación. Okay. Fue un momento de discutir con muchas instituciones, en donde en distintas mesas, 9 mesas me parece, nos sentamos más de 200 personas a discutir distintas líneas. ¿Cuáles fueron estas líneas? Ese ya es un dato. Justicia laboral, resolución del fondo del conflicto, amparo, civil, mercantil, familiar, ¿no? Nos sentamos a ver educación jurídica, nos sentamos a ver distintos temas. Como ejercicio deliberativo fue muy útil. Okay. ¿Por qué? Porque al final pudimos ver a quienes nos interesan estos temas qué pensaban los demás. Okay. Un acercamiento, un buen foro en donde la organización de estas 3 instituciones pudo convocar, siento yo, que a lo más representativo de quienes nos interesa el tema. Vale. Como resultado de esto, las mesas tuvieron algunas conclusiones. En la mesa que yo participé, que fue resolución del fondo del conflicto y amparo, pues consideramos que era muy importante olvidarnos de que la justicia es algo de los tribunales. Okay. Y pensar que la justicia es algo que tenemos que buscar desde el primer momento en el que atendemos un conflicto. Okay. Entonces, con eso tratamos... No hay que llegar al tribunal, que hay que solucionar el conflicto en la medida de lo posible antes, digamos. Con eso tratamos de cambiar esta visión decimonónica de que todo aquel que se duela tenga un tribunal que le solucione el problema. Digo, lo cité muy mal, pero es una frase muy importante. Que tenga que haber siempre una instancia jurisdiccional para solucionar el problema. Para cambiarlo a vamos a resolver los problemas del principio. O sea, que ni siquiera lleguen a la instancia judicial, sino que lo podamos resolver desde antes. Eso nos puede descargar mucho tribunales, pero además lo más importante es que acerca la justicia a quien lo necesita, ¿no? Ese en nuestra mesa. Hubo otras mesas que tuvieron otro tipo de discusiones y otro tipo de resultados. Me parece que de los más importantes es la transición de una justicia laboral profesionalizada a través de juzgados y tribunales desde lo que tenemos al día de hoy, que son las juntas. Que si bien la idea de las juntas era una buena idea, porque parte de la noción de arbitraje, parte de la idea de que se pueden resolver estos conflictos laborales a través de la negociación, al día de hoy no resultan útiles por los datos que podemos observar. O sea, vemos que de todos los juicios que se dan en México, los juicios que en más ocasiones llegan a amparo son los laborales. Entonces vemos una carencia, una deficiencia en la calidad de la justicia laboral que se está reflejando en que al final los temas laborales tienen que ser resueltos por los tribunales federales. Entonces, este cambio, la idea de establecer tribunales laborales ya profesionalizados, sería muy importante porque nos permitirá pues descargar eso que llega hasta el final, pero además lo más importante, que el trabajador que tenga un problema pueda resolver su problema muchos años antes. O sea, hoy un trabajador se puede echar 3, 4 años. ¿No? Entonces podríamos pensar en que... Velocidad, cercanía, accesibilidad a la justicia. A mí la verdad, para bien, lo digo para bien, en un país en el que casi siempre tenemos malas noticias, me sorprendió gratamente el paquete de reformas que hasta ahora presentó el Ejecutivo. Hay que ver, porque hace falta que las apruebe el Legislativo, y luego el tema importantísimo de la legislación secundaria y de las políticas públicas. Claro. Pero yo creo que fue un buen esfuerzo, y yo creo que esta agenda de justicia debe de estar presente en Observatorio de manera permanente, así que quedas, como decimos los abogados, emplazado, Alberto, a venir aquí al espacio. Sí tenemos que discutirlas muy bien. En la elaboración de las iniciativas ya no participamos nosotros, eso ya fue presidencia, hay que analizarlas. En mi opinión, si bien comparto esta idea de que viene un buen proyecto, de que hay que apoyar lo que discutimos y consideramos que era valioso, también hay una agenda pendiente que podemos ya la veremos tratando. Y te invitaré además a que veamos cada uno de los paquetes de reformas. Muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí en Observatorio. Como ha visto, hemos tocado 2 temas muy importantes para nuestra vida cotidiana, que tiene que ver con nuestra salud y el medio ambiente y el aire que respiramos, y que tiene que ver con la justicia de todos los días, con la justicia que no es la penal, pero que requerimos todos nosotros para tener una sociedad más incluyente. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos aquí el próximo martes, como todas las semanas,
a las 9 de la noche en TV UNAM.